Hola, soy Daniel y estoy feliz de encontrarme contigo. Quiero ante todo felicitarte por estar aquí y por tomarte en serio tu crecimiento espiritual usando como uno de los recursos el escuchar la palabra de Dios. Nuestro propósito desde nuestra sede física en Maracaibo, Venezuela, y a través de todas las plataformas digitales es guiarte hacia una relación creciente y personal con Jesús. Hoy en la conferencia titulada Rompe el Techo, seremos parte de una historia maravillosa de fe, perdón y amistad, de la cual aprenderemos mucho y donde serás desafiado a romper aquellos techos que te impiden acercarte a Dios o obstaculizan el que tú puedas acercar a tus familiares y amigos a Jesús. Sé parte en breve de una historia fascinante que emprendieron 4 grandes amigos para ayudar a un hombre discapacitado a darle un vuelco a su vida. Ponte cómodo y toma nota de los principios que escucharás. También es un excelente momento para suscribirte a este canal y enviar la invitación a otros para que se conecten con este contenido de real valor. La conferencia de hoy lleva como título Rompe el Techo. Y me gustaría saber si en alguna oportunidad, quizás por circunstancias varias, has tenido la urgencia o el escenario, yo diría, de estrechez de tener que ingresar a tu casa por el techo. ¿Has tenido la oportunidad de entrar por el techo? La gente normal, la que yo conozco, entra por la puerta. No sé si tú eres normal o anormal. Pero hay momentos de momentos. Y es cierto que en ocasiones, pues, cerramos la puerta de la casa, estamos afuera y las llaves se quedaron adentro. En esas circunstancias, ¿qué hacemos? Buscando, por supuesto, resolver con la mayor economía. Una de las opciones es, si las ventanas no tienen rejas, bueno, buscamos palanquear una de ellas, ¿verdad? Retirarla y poder entrar. Pero como la mayoría de las ventanas en Venezuela sí tienen rejas, pues tenemos que apelar a la clásica tarjeta de plástico para forzar un resorte de bloqueo allí en la cerradura, o retirar la perilla. Bueno, y en una última instancia, que no se pueda, acudir al recurso de emergencia, pero que es el más costoso, a un cerrajero. ¿Por cuál escenario te decantas tú en circunstancias como estas? Si quisiéramos aplicar este escenario a una de las metas, diría yo, la meta más trascendente, la misión más compasiva que existe, como es la de buscar que la gente acceda
a la gracia, al perdón y al amor de Jesucristo, pero en el ínterin que buscamos ello, las puertas de oportunidad se cierran, las puertas de momentos para que corazones de personas que queremos que sean salvas, que queremos que vengan a la luz de Cristo, no obstante, se cierran ante nosotros. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Guindamos los guantes? ¿O, al igual que la puerta física de una casa, buscamos alternativas para abrir esas puertas y permitir que el mensaje llegue a ese corazón necesitado? ¿Sabes? Un día hubo una persona muy necesitada, profundamente dependiente de otros para su cotidianidad. Esta persona, en el siglo I de nuestra era y durante el ministerio terrenal de Jesús, tuvo una oportunidad de oro para acceder a donde Jesús estaba. Pero la puerta para llegar a Jesús le fue cerrada en sus narices. Pero el protagonista de esta historia de hoy no se dejó amilanar. Subió por el techo de la casa donde Jesús se encontraba y se vio cara a cara con él. Sin embargo, lo más anecdótico de este episodio es que este hombre era paralítico. E inmediatamente, por supuesto, nos preguntamos, ¿y entonces cómo hizo para escalar el techo y entrar a donde Jesús estaba enseñando a un grupo de personas? ¿Cómo lo logró? ¿Y qué implicaciones, enseñanzas, retos, llamados a la acción nos revela este hombre y su osadía? Esto lo vamos a ver en el texto de oro del día de hoy, ubicado en Marcos capítulo 2 y versos 1 en adelante. Dice este pasaje: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Jesús era, es y será siempre irresistible. Ante Él, ya tú lo sabes, hay dos posibles respuestas. ¿Lo amas? ¿Lo abrazas? ¿O lo rechazas? Y te rehusas a caer rendido a sus pies. Una de dos opciones. No hay términos medios. En esta escena que hoy estaremos analizando, había una multitud de gente que había escuchado que Jesús venía de uno de sus viajes de predicación. Quizás no lo habían dejado ni descansar, y cuando supieron que estaba en la casa donde él se encontraba hospedado, pues de una vez irrumpieron, llegaron hasta donde el maestro estaba, ávidos de escucharle, de oírle y de estar expuesto a su enseñanza y a su poder inigualables. Y dice el verso 2 que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Este detalle es uno muy importante a tomar en cuenta porque afecta de manera directa al protagonista de nuestra historia. El hecho de que ni siquiera hubiese un huequito
frente a la puerta de la casa donde Jesús estaba. Él estaba dentro. Se suponía que esta era una casa amplia con muchas habitaciones y espacios comunes. Sin embargo, estaba tan atestada esta vivienda de gente necesitada que ni siquiera en las afueras había espacio para un alma más. Y dice el verso 3 que ante este escenario llegaron entonces 4 hombres que llevaban a un paralítico que necesitaba desde luego la sanidad de Jesús. Y aunque él no podía moverse, vaya que sus 4 muy buenos amigos sí podían. Por tanto, estos 4 amigos tuvieron un primer gran reto con el hombre paralítico: convencerlo de llevarlo ante Jesús. Y tú dirás, pero ¿no es demasiado obvio que este individuo tenía necesidad de un toque sanador de Jesús? Amados, aunque es evidente que toda la humanidad y cada persona en particular necesita el toque salvador y sanador de Jesús, es una tarea muy, pero muy ardua la de convencer a alguien de que necesita acceder al amor, a la gracia y al abrazo de Jesús. Por tanto, estos 4 amigos tenían una primera gran tarea cuando oyeron en Capernaum que Jesús ya estaba de nuevo en la ciudad: convencer a este hombre. Hoy día hay muchas personas que argumentan que no asisten a la iglesia porque se sienten sucios debido a sus pecados. Y esto les lleva a pensar que necesitan como que estar mejor para acercarse a Dios. A quienes así piensan, yo les diría, mira, tú no necesitas acercarte a Dios. Tú no necesitas estar mejor para acercarte a Dios. Lo que tú necesitas es acercarte a Dios para estar mejor. Ese es el orden. Y sabes, el taller donde lo sucio de tus pecados es purificado, el hospital y la universidad donde tu maldad y la mía son procesados para ser limpios y convertirnos en personas que nos podamos parecer a Dios, a Jesucristo su Hijo en particular, ese taller es la iglesia. Por tanto, tú no necesitas estar mejor para acercarte a Dios, necesitas acercarte a Dios para estar mejor. Dice el verso 4, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Y aquí hago una pausa para preguntarte: ¿has estado tú en lugares, eventos o actividades donde hay tanta gente que apenas si tú podías moverte? Que hayas asistido, por ejemplo, a un espectáculo musical con un artista que concita la atención y el fanatismo de mucha gente, que hayas estado en una competencia deportiva que también reúne a multitudes de personas, que hayas estado en el callejón de los pobres cuando este estaba en su apogeo y tú ni tenías que moverte porque la gente te llevaba. Amados, esta escena en la que nos encontramos está rodeada de gente amontonada, incluso a la puerta, oyendo las inigualables enseñanzas del Maestro. Pero mientras la multitud se apiñaba en torno a Jesús, resulta que ya había un gran trecho que los 4 amigos de este hombre discapacitado habían recorrido con él a cuestas,
con él cargado, porque él desde luego sufría de la incapacidad de movilizarse o de desplazarse por sí mismo. Uno pensaría cuando ellos se encuentran después de un trecho recorrido y ya casi llegando a la tierra prometida, frente a la casa donde Jesús está, pero eso está lleno de gente. Uno pensaría que algunos, movidos por la compasión, le darían permiso a un hombre enfermo para que tenga un trato preferencial y le permitan llegar a donde está Jesús. Pero este no fue el caso. Allí cada quien estaba corriendo por su vida. Estaba como en un modo sobrevivencia. Sálvese quien pueda. Yo tengo necesidad y yo voy a la iglesia a que me ministren. Yo voy a la iglesia a que me den. Yo voy ante Jesús para que Él me haga un milagro o me sane. Y me importa muy poco las necesidades que me consiga de otras personas alrededor en el proceso. Estos hombres estaban quizás al principio de esta historia ya de por sí desalentados, frustrados por esta imposibilidad de entrar a donde Jesús estaba. Sin embargo, observamos en el devenir de la historia que ellos vencieron sus propios sentimientos de fracaso. Y ellos eligieron, fue una opción, fue una decisión. Como tú también tienes un libre albedrío para elegir la perspectiva con la que vas a mirar cada situación que está frente a ti. Ellos eligieron no ver como obstáculos la multitud que tenían frente a sí para llegar a Cristo. Y de esto se deriva una reflexión importante. ¿Qué multitudes, qué obstáculos tiene la gente para impedirse de ver a Jesús? Y podemos narrar decenas de obstáculos. Solo mencionándote algunos, pudiera colocar de primero la multitud de religiones. En el mundo hay más de 3.000 religiones. Pero hoy día, la que está en el top 1, la que está de moda, la que se encuentra en el pináculo de las religiones favoritas de la gente, es la religión del yo. Vale decir, yo soy mi propio Dios. Y si flexibilizo un poquito el criterio, ok, tengo otro Dios, pero lo confecciono a mi gusto. Es decir, ese Dios hace y dice lo que yo quiero que diga y haga. No es a la inversa. Un Dios real y verdadero a quien yo le sirvo y sigo sus enseñanzas. En la religión del yo hay una exacerbación del humanismo. Hay una entronización del ser humano por encima de cualquier otra persona y deidad. Primero yo, segundo yo y tercero, tú lo sabes ya, yo también. La multitud de religiones impiden a la gente conocer al verdadero Dios en la persona de Jesús. Pero también asistimos a multitudes de dogmas, preceptos, preconcepciones humanas que se anteponen incluso en los medios cristianos reconocidos, se sobreponen a las doctrinas y a las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Y entonces vamos o nos encontramos con iglesias en donde las costumbres y las tradiciones tienen supremacía por sobre la enseñanza y la esencia de la doctrina bíblica. Pero aparte de esta multitud también encontramos abundantes falsos maestros que lastimosamente no solo se encuentran fuera de la iglesia, hay multitud de falsos maestros dentro de la iglesia. Predicadores y comunicadores que invaden las plataformas digitales
contaminando, confundiendo y obnubilando el raciocinio de la gente. Multitud de diversiones y placeres en el mundo, multitud de malos testimonios, multitud de creyentes indiferentes, vivos, egoístas, insensibles, poco colaborativos, creyentes que están únicamente pensando cómo y qué recibir de otros y no pensando en qué puedo darle a otros. Y la lista continúa. Y sabes, la iglesia debe estar consciente de estas multitudes de obstáculos y abrir otros escenarios donde la gente pueda tener acceso a Jesucristo. En especial las personas que no son de iglesia, las personas que no están habituadas a asistir a un templo o a un auditorio cristiano. Tenemos que intencionalmente ser creativos y buscar las maneras de poder abrirles paso para que lleguen a donde Jesucristo se encuentre, en medio de las multitudes de tropiezos y obstáculos que se presentan delante de ellos. Dice el verso 4, recuerda que al inicio leemos que no podían acercarse a Jesús con el hombre paralítico por causa de la multitud. ¿Y cuál fue entonces su respuesta? Quitaron parte del techo que estaba encima de donde Jesús se encontraba. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Aquí podemos hacer algunas especulaciones. Quizás la casa no tenía ventanas. La única forma de acceder era por la puerta. Y entonces ellos tenían una de dos opciones. O forzaban el poder entrar por la puerta, pero es que no cabía ni un alma, y este hombre estaba en una camilla, ni siquiera se trataba de alguien que se valía por sí mismo y podía serpentear, eludir, empujar, no. Era una logística interesante la de poder tratar de ingresar por la puerta. Habiéndolo intentado y no habiendo podido, pues era un escenario negado. Entonces la otra opción era hacer alguna travesura. En venezolano pudiéramos llamarle alguna viveza criolla. Yo le llamaría en realidad una ocurrencia de fe, que fue lo que estos 4 amigos idearon con el paralítico. La ocurrencia de fe consistió en romper el techo. No era su casa, pero ¿cuál es el problema? El hombre tenía una necesidad. Rompieron el techo y plum, bajó como un ascensor la camilla con el hombre necesitado de Jesús. ¿Te suena racional esta medida? ¿Esta salida? Eso es como si tú estuvieras plácidamente descansando una madrugada en tu casa, estuvieses descansando y alguien llegara en la madrugada y como se encuentra que tu casa está toda cerrada, sellada, entonces viene y tumba la puerta. Abre la puerta de tu cuarto y te dice: vengo porque quiero que ores por mí. Y tú, que eres un hombre, una mujer muy de Dios, muy espiritual, tú le dices: oración tu abuela, me estás rompiendo la casa, vete el domingo para la iglesia, chico. Ahora, esto es un ejercicio de imaginación. Sin embargo, aquí hay una escena donde no hay que imaginar mucho, porque es real. Esto no es una parábola. Esto es una historia cierta, donde se vio involucrada una vida profundamente necesitada, que gozó de la asistencia y la compasión de 4 amigos leales. Por tanto, imaginemos la escena real. Jesús está en la sala enseñando y de repente comienza a escuchar golpes. Busca ver de dónde vienen del techo. Acto seguido, a los minutos, ya comienza a ver como una especie de arenilla bajando del techo. Pero no pasa mucho tiempo cuando ya son otros materiales que comienzan a caer.
Unos minutos más tarde ya son pedazos del techo que caen. Y cuando se descuida ya hay un boquete enorme, porque para bajar una camilla con un enfermo, la abertura no podía ser menor. El boquete era grande. ¿Puedes imaginar la cara del dueño de la casa mientras veía la escena? ¿En qué estaría pensando este hombre? Seguro que estaría pensando lo mismo que tú y yo. Bueno, ¿y quién va a pagar los daños de ese techo roto ahora? ¿Quién va a cubrir la factura de este techo roto? Porque alguien tenía que pagar los daños. Eso era ciertísimo. Alguien tenía que pagar ese hueco que hicieron. Amados, ciertamente la única manera de entrar a la casa era a través de la puerta. Pero cuando una puerta se cierra, para el mensaje más poderoso y transformador que existe en la historia, cuando una puerta se cierra para el Evangelio, es hora de que con iniciativa, creatividad y metafóricamente hablando, rompamos el techo. El acercar a gente que no conoce a Dios, a Jesucristo, exige que rompamos ciertos esquemas y hagamos ciertos sacrificios. Hay costos asociados con la sagrada tarea de llevar el mensaje de Jesucristo a las personas que no son de iglesia, a las personas que son reacias a conocer a Cristo. Hay costos de tiempo, costos de críticas, costos de asumir el qué dirán por lo que hacemos y cómo lo hacemos, costos de inversión de dinero, costos de servicio en la obra, porque la obra no se hace por sí misma, no se hace sola. El Espíritu de Dios ha delegado a la iglesia ser el heraldo, es decir, el mensajero, el portavoz de este mensaje. Y hay costos asociados con transmitir este mensaje. Y estos 4 hombres de nuestra historia, ubicada en el Evangelio de Marcos, nos dicen que cualquier techo que se rompa para atraer los hombres y mujeres a Jesucristo, lo vale. Cualquier techo que haya que romper. Porque para Dios, un alma es extremadamente valiosa. Aquí podemos descubrir también y reflexionar a partir de esta historia que todos tenemos techos. Y cuando logramos romperlos, pasamos del nivel natural al territorio de lo sobrenatural. ¿Cuándo rompemos esos techos? Cuando ejercemos la fe y sobrepasamos los límites de nuestros pensamientos y razonamientos humanos. De hecho, Jesús en esta escena miró hacia arriba y no se enfocó en lo que el dueño de la casa probablemente pensó y se fijó. A Jesús no le molestó que hubiesen hecho una abertura en el techo de la casa. ¿Qué fue entonces lo que vio Jesús? El mismo Marcos revela qué fue lo que Jesús vio. Y en el verso 5 dice, al ver la fe de ellos, es decir, al contemplar la enorme y valiente fe de estos 4 hombres que estaban mirando desde arriba con el techo ya descubierto. Jesús se maravilló con la fe de estos hombres. Y acto seguido, dice el verso 5, que entonces él le dijo al paralítico, hijo,
tus pecados quedan perdonados. Aquí Jesús está pasando del modo maestro, estaba enseñando a los grupos de personas allí reunidos, al modo Dios y Salvador. Porque aunque tenía decenas y decenas de followers que estaban solo a la espera de que él diera la orden para que fuera sanado el paralítico, resulta que eso no fue lo primero que Jesús hizo. Y él se concretó en decirle al hombre discapacitado, tus pecados te son perdonados. Y esto lo que muestra es que hay dos poderosas verdades puestas en evidencia ante este acto de Jesús. La primera gran verdad es que antes de curar el cuerpo, hay que curar el alma. Ese fue el orden de Jesús, que sigue vigente hasta la fecha. Antes que intervenir el cuerpo, que es pasajero, que se queda en esta tierra, que se vuelve polvo, mismo sitio de donde provino, antes que curar lo que a la postre de igual manera se deteriorará y morirá, hay que atender y sanar lo que sí tiene trascendencia y permanencia, lo que sí tiene un potencial de eternidad, que es el alma humana. Y esta fue la primera gran verdad que Jesús puso sobre la mesa con esta decisión de, primero, perdonar los pecados de este hombre. Lo segundo que se puso de manifiesto es que solo Dios es quien tiene la autoridad y la potestad de perdonar pecados. Esta facultad no la tienen sacerdotes humanos, aunque sea una tradición de siglos que en una de varias de las religiones populares del mundo se promueve y se practica. Solo Dios es quien puede perdonar los pecados del ser humano. Incluso este pensamiento lo refrendan los maestros de la ley que estaban allí presentes, quienes estaban pensando de forma maliciosa porque eran religiosos empedernidos, pero su propio subconsciente los traicionó. Fíjate lo que dicen los versos 6 y 7. Marcos comenta, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este? Fíjate lo despectivo, ¿no? Estaban frente a Cristo, pero de por sí ya rechazándolo. Y en su pensamiento confirmándolo. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban ratificando, sin saberlo, que Jesús era y es Dios. Verso 9. Conociendo Jesús lo que ellos pensaban, porque no llega una palabra a nuestra lengua cuando ya el Señor la conoce toda. Dice Jesús, pero esto sí lo verbaliza, esto sí fue escuchado. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Jesús sabía que sanar al enfermo era más fácil que perdonar los pecados. Incluso sanar al enfermo, hasta un médico podía haberlo hecho con un tratamiento, con una operación. Pero Jesús se estaba enfocando en lo realmente medular. Él estaba yendo a la raíz del problema del ser humano a lo largo de toda su historia, no importando el año o el siglo en el que éste se encuentre. ¿Y sabes cuál es la raíz del problema del ser humano? El pecado. Y el único que lo puede perdonar se llama Jesucristo. Y Él, por tanto, no solo perdonó de primero los pecados de este hombre, sanando la raíz de su problemática, Jesús hizo el trabajo completo. Perdonó y sanó. Y este plus, este bono que Él agregó, lo vemos en los versos 10 y 11. Jesús sigue hablando y afirma, pues para que sepan que el Hijo del Hombre
para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 12, y el hombre no pudo levantarse. ¿Dice eso Marcos? Dice, el hombre se levantó. Porque quien emitió la palabra no fue la confesión positiva, ni el decláralo y el decrétalo, que como un mantra en muchas denominaciones y grupos cristianos hoy día se promueve con tal libertad como si fuese bíblico, y es lo más antibíblico que existe. Ni tú ni yo decretamos, reclamamos. ¿Y Dios qué es? ¿El mago de una lámpara que tiene algunos poderes y tú le das órdenes? ¿Dios es tu súbdito o Dios es soberano? Y quien sigue las órdenes somos nosotros. ¿Quién tiene aquí la deidad? ¿Quién es aquí el todopoderoso en este entramado? Es obvio quién lo es. Y no es, por cierto, el ser humano, haciendo uso de la confesión positiva, como si esto fuese un permiso bíblico para crear, porque la palabra crea, la palabra de Dios crea. Fíjate la tergiversación de la que te hablaba hace rato, que promueven tantos falsos maestros. La palabra de Dios crea. La palabra del ser humano se sujeta al designio y a la palabra divina. Tiene poder en el sentido moral, en el sentido de apoyo o de rechazo, pero quien tiene la facultad originaria de crear con la palabra es Dios, no el ser humano. Por tanto, el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y saltó, porque es que era ya un motivo de celebración lo que estaba allí ocurriendo. Saltó caminando a la vista de todos. Ellos todos, los amigos, los maestros de la ley, la multitud que estaba reunida, ellos todos se quedaron asombrados, es decir, atónitos, y comenzaron a alabar a Dios. ¿Cómo no hacerlo? Y dijeron, jamás habíamos visto cosa igual. Qué curioso. La cama que llevaba a un hombre enfermo, ahora es este hombre quien se hace capaz de llevar su propia cama. Los amigos ya no tenían que conducirlo de regreso a casa, porque en los pies y tobillos de este hombre se había inyectado vida. Porque el poder de Dios ha sido y será siempre infinito. La capacidad de Dios de sanar y de hacer milagros continúa vigente. Este hombre fue sanado por Jesucristo y esto fue un momento de mucha alegría, porque cuánto gozo se produce en el cielo y en la tierra cuando un pecador se arrepiente y es salvo. Y si le agregas el plus de una sanidad que está sujeta al designio divino, pues imagínate el estallido de felicidad. Amados, esta de hoy es una historia maravillosa de fe, de amistad y de perdón. Y nos preguntamos, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos llevarnos de sus protagonistas? Del ex paralítico, ya él no lo era, podemos llevarnos que con la ayuda de Dios y de otros podemos romper el techo y comenzar a andar en una nueva vida con Cristo. De los 4 amigos nos llevamos el que ellos representan a los verdaderos cristianos. Los 4 amigos representan a la iglesia. Nuestra tarea es traer a los paralíticos, es decir, nuestros amigos, familia y relacionados, a los pies de Cristo para que sean sanados, para que sean salvados. Porque recuerda, la sanidad comienza primero y prioritariamente por el aspecto más importante del ser humano y que trasciende a los 70, 80 o 90 años de esta vida. La prioridad es curar el alma y el espíritu.
Y eso fue lo que Jesús hizo. Y lo que la iglesia necesita, por extensión también, emular. ¿Sabes qué es lo que más necesitan tus amigos, tu familia y tus vecinos? Más allá de tu solidaridad, tus sonrisas, tu afecto, tus muestras de apoyo, todo bienvenido desde luego. Ellos necesitan escuchar del amor y de las enseñanzas de Jesús. Tus amigos en el liceo, en la universidad, en el equipo deportivo, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el local comercial. Tus amigos virtuales, lo que más imperiosamente necesitan es que tú no te quedes callado. Que les muestres el camino a Jesús. Esto fue lo que hicieron estos 4 hombres, quienes nos revelan que solo si hay compasión, hay la posibilidad de que la gente conozca a Cristo, de que haya interés por el perdido. Ellos nos muestran el valor del trabajo en equipo. Fíjate que los 4 tomaron cada uno una cuerda que sostenía el lecho, la camilla. ¿Puedes imaginar lo que habría ocurrido si solo uno de ellos hubiese aflojado o soltado, peor aún, la cuerda que le tocaba? ¿Qué habría ocurrido con este paralítico? Lo mismo pasa también en el ámbito de la obra de Dios, del ministerio y la obra de la iglesia. Necesita ser sostenida por cuerdas de hombres y mujeres compasivos, apasionados y comprometidos con Dios, para que llevemos el lecho de los que están postrados y paralíticos, espiritualmente hablando, y no aflojarlos por los grandes riesgos que esto entrañaría. Estos 4 hombres nos dicen que si no hay unidad, el perdido va a quedar tendido en su camilla, va a quedar postrado. Estos 4 amigos nos enseñan que aun cuando el camino al Señor está dificultado, no obstante ello, no obstante la multitud de obstáculos, los techos de impedimentos, necesitamos seguir siendo perseverantes, osados, llenos de fe, hasta que a Cristo lleguen hombres y mujeres que están en nuestro entorno. El Señor y la iglesia, amados, nos necesitan. A unos sirviendo, a otros ofrendando, a otros orando y a todos evangelizando. Si queremos ver las conversiones, no los cambios de religión, esto no hace nada genuino ni verdadero en el corazón de una persona. Sencillamente me cambié de ritos y dogmas de una religión a los ritos y dogmas de otra. Lo que verdaderamente transforma es un encuentro regenerador, personal e íntimo con Jesucristo. Encuentro que tú necesitas preguntarte si lo has tenido, o si espiritualmente sigues estando postrado como el paralítico de esta historia. De hecho, culmino preguntándote si tú te identificas espiritualmente con el paralítico de la historia. Algo que solo tú puedes responder es: ¿cuáles techos tienes que romper para acercarte hoy a Cristo? Ahora, si tú te identificas con los 4 amigos, cuando digo si te identificas, me refiero espiritualmente hablando, te pregunto, ¿tienes genuino amor por el paralítico espiritual que tienes a tu lado? ¿Por aquel que está en tu entorno, que camina sin Dios y sin esperanza, que está muerto en sus delitos y pecados? Te pregunto a ti que te identificas con los 4 amigos, ¿cuáles techados tienes que romper hoy para acercar a otros a Cristo? Te pregunto, ¿tienes una fe rompetechos que lleve a que muchos que están en tu entorno den el paso de acercarse a Cristo?
Una fe rompetechos es una llena de valentía, llena de atrevimiento, llena de alguien que le importa muy poco la pena, la vergüenza, el temor al que dirán. No, es que yo no soy teólogo. No, es que yo solamente tengo un mes en las cosas de Dios, o 3 meses, y no sé hablar muy bien. No, es que yo no conozco las Escrituras a profundidad. Ojalá que la respuesta a estas inquietudes se conviertan en que te adentres más en el estudio de las Escrituras. Ojalá que quieras pasar más tiempo y madurar y proyectar toda tu vida estando con Dios. Sin embargo, ojalá también que en el ínterin seas valiente como estos 4 amigos. A veces ni siquiera tienes que hablar mucho y actuar y hacer más. Nunca quedándose callado, pero siempre sabiendo discernir cuándo callar, cuándo hablar, cuándo incluso hacer algunos silencios. También son una forma de transmitir el mensaje de Cristo. Amados, si tú desarrollas esa fe rompetechos, te aseguro que te vas a convertir en un excelente paramédico espiritual. Vas a convertirte en alguien capaz de conducir a los amigos tuyos que se encuentran postrados en sus camillas. Si tú desarrollas esa fe rompetechos, te aseguro que también potencialmente te convertirás en una persona verdaderamente influyente. Es decir, alguien que sabe que Dios lo puso aquí en la tierra, no para únicamente succionar todo el oxígeno posible del planeta, pero sí para convertirse en un instrumento en las manos de Dios para este mundo. Si tú desarrollas esa fe rompetechos, te aseguro que vas a experimentar el gozo de un corazón evangelizador que no consigue mayor alegría y satisfacción que la de ver a alguien que transportó, como los 4 amigos de nuestra historia, que podrá ver a aquel que estaba postrado en su lecho y lo verá levantándose, sano y salvo. Y ese corazón evangelizador se alegrará también cuando escuche cómo este hombre o esta mujer, ya transformado, le da la gloria a Dios por la metamorfosis que habrá gestado el Señor en su vida. Y entonces tú y yo habremos sido esos amigos que cooperamos para la salvación. Aunque todo el crédito, 100%, le pertenece a Dios, nosotros no podemos agregarle a la salvación de alguien. No obstante, podemos tener el enorme e inmenso privilegio de ser conductos, como los mismos conductos del aire acondicionado. Ellos no generan el aire, pero lo transportan y nos lo dejan llegar y disfrutar a ti y a mí. De la misma manera, la fuente de vida, de poder, de perdón, de restauración, de transformación, 100% es Dios. Pero a Él le place utilizarte a ti y a mí como canales de su amor. Y te aseguro que no hay otro logro en la vida que produzca mayor rédito, plenitud y gozo que el ser esos 4 amigos que ayudan a otro a salir de su postración para que se levante conociendo a Cristo y por tanto glorificando a Dios por su sanidad y por su salvación. Te invito a inclinar el rostro y a orar conmigo. Padre, hoy estamos muy agradecidos de la inmensa y bella oportunidad de estar expuestos a tu palabra. Una oportunidad maravillosa para vernos en el espejo de lo que tú has trazado como camino para nosotros. Dios, te agradecemos
el que un día nosotros tuvimos algunos amigos que, como los 4 de esta historia de hoy, me hablaron de ti, nos hablaron del Evangelio, nos condujeron a Jesucristo. Oh Dios, y habiéndonos tú levantados de nuestra condición lisiada, de nuestra parálisis espiritual, habiendo sido salvados y sanados, entonces ahora tú quieres que nosotros repliquemos la hermosa labor de estos evangelizadores y discipuladores que se invirtieron en nosotros, para nosotros también hacerlo con aquellos que están en nuestro entorno. Señor, nosotros tomamos la decisión de romper los techos y pasar por encima de todas las multitudes de obstáculos, sea de religiones, de falsos maestros, de dogmas y preconcepciones humanas, de placeres y diversiones de este mundo, las multitudes que nos distraen de ti. Decidimos pasar por encima de todo ello, decidimos romper los techos de la inercia espiritual, los techos, oh Dios, de nuestras incredulidades. Decidimos romper los techos de nuestros esquemas preconcebidos, como creyendo que hay solo una forma o dos de hacer las cosas en tu obra, cuando tú nos das un margen amplio de creatividad para poder llegarle al corazón, sobre todo de aquellos que no tienen iglesia. Señor, gracias por el privilegio de que hoy tú sigas abriendo nuestros ojos, enviando luz que ilumina nuestro caminar, nuestros pensamientos. Para ti siempre, siempre será la gloria y el reconocimiento. Cuando veamos en especial a esos ex paralíticos levantándose y dándote a ti el reconocimiento, el crédito por su sanidad, por su salvación. Señor, perdónanos cuando hemos sido indolentes, cuando hemos sido cristianos fríos, tibios, cuando hemos sido creyentes divos, que creemos que somos el centro del universo y que la gente está solo para servirnos. Perdónanos cuando hemos sido egoístas, cuando hemos sido insensibles ante la necesidad de los perdidos, de los extraviados. Perdónanos cuando, oh Dios, hemos sido indolentes. Y aviva en contraste hoy nuestros corazones. Derrama la pasión por las vidas, así como tú, oh Dios, amas a un alma. Y por una, tú eres capaz de paralizar tu discurso. Tú eres capaz, oh Dios, de incluso buscar la forma de que los techos y las aberturas que se hagan en ellos sean subsanados, pero con el ánimo de que descienda por allí ese necesitado. Señor, danos ese mismo sentido de urgencia, de creatividad, de pasión que tú tienes, que estos 4 amigos tuvieron para, oh Dios, llegar a tanta gente que en nuestro entorno necesita desesperadamente de ti. Ayúdanos a ser realmente influyentes, sal y luz en esta tierra. Que esta semana, oh Padre, comencemos a asumir el llamado que tú nos das a la acción. Que comencemos a practicar el reto que tú pones en nuestras manos y que nosotros asumimos con amor y compromiso. En el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad
y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Rompe el techo. Qué gran conferencia nos compartió el pastor Raúl Parra. Ahora queda de nuestra parte tomar cada principio enseñado y practicarlo para ver el fruto de lo aprendido. Quiero animarte a que seas parte del hermoso trabajo que hace Influyente llevando el mensaje de salvación de Jesús. Y una de las formas en que puedes hacerlo es a través de tus contribuciones económicas, siempre dando con alegría. En pantalla verás los datos bancarios que necesitas para sumar a la visión del Evangelio. Gracias por dar con generosidad y sentido de propósito. Si llegaste hasta acá, dale like a este video y comparte. Sigamos en contacto a través de nuestras cuentas en redes sociales. Búscanos como @influyenteve. Toma una fotografía de lo que viene a continuación y reflexiona sobre estos principios. Será hasta la próxima. Somos Influyente para todos.